Las principales causas de enfermedad renal crónica son diabetes e hipertensión arterial, seguido de las glomerulonefritis y posteriormente de enfermedades hereditarias como es el riñón poliquístico. Después de esta podemos ver algunas otras causas, como pudiera ser la nefritis tubulointersticial, pudieran ser las infecciones, entre otras. Tanto diabetes como hipertensión arterial, tenemos que desde hace muchos años se ha dicho que son las dos primeras causas y los motivos principales por los que una persona pueda llegar a requerir de terapia de sustitución renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Sin embargo, en la actualidad también hemos visto que las glomerulonefritis son cada vez más frecuentes. De manera que aunque se encuentran en el tercer lugar, pues pudiera ser que conforme pase el tiempo, estas pudieran llegar a ocupar otra posición. Y esto es precisamente por los cambios que se tienen en el estilo de vida. Tenemos que hace mucho tiempo, a lo mejor diabetes e hipertensión eran enfermedades que veíamos en personas de más de 50, de 60 años. Y característicamente los que estaban en diálisis, en hemodiálisis, eran personas de la misma edad. En la actualidad, pues vemos que esto es todo lo contrario y que cada vez son personas más jóvenes que llegan a requerir de estas terapias, pudiendo ver así desde los 15 hasta los 35 años. Y esto es precisamente por nuestros cambios en lo que es el estilo de vida, en la alimentación, que como que ya no es tan saludable, como que se consumen altas dosis de conservadores, por ejemplo. Quizá el estrés también, que ha condicionado, pues digamos que una elevación en la cifra de personas con hipertensión arterial. Tenemos también lo que es la herencia, la carga genética, el sedentarismo, no realizar actividad física y el sobrepeso y la obesidad. Si a eso agregamos las toxicomanías, como es el hecho de fumar, tomar alcohol, de utilizar drogas, pues vemos que también van a incrementar el riesgo de padecer hipertensión arterial, algunas glomerulonefritis que se asocian a esto, así como enfermedad renal crónica. De manera que lamentablemente pues son personas más jóvenes cada vez las que llegan a requerir de estas terapias. Pero por otro lado, el número es mucho mayor, cada vez va siendo más alto. Si a eso agregamos que la infección por COVID se asocia también a daño renal y que puede hacer que aparezca por primera vez, o bien en aquellas personas que ya tienen daño renal, pues lo puede como que acelerar, lo puede hacer que avance. Entonces es de esperar que además de todo lo que ya te comenté, pues después de la pandemia COVID se vea todavía un número más importante de personas con enfermedad renal. De manera que es de suma importancia que si alguien es diabético o hipertenso, pues acuda a revisión. Y además de checar tus niveles de glucosa, de presión arterial, es muy importante también solicitar que el médico te haga laboratorios para ver cómo está tu función renal. Nuevamente, después de la pandemia COVID, pues sería interesante que todas estas personas se realizan estudios independiente, digamos, de que hayan tenido previamente daño renal o no. Si presentas hipertensión arterial de primera vez, nunca habías tenido presión alta, si tienes aparición de proteínas o de sangre en la orina, elevación de tus niveles de urea, de creatinina o de ácido úrico en sangre, pues inmediatamente acudir a revisión. Es importante saber que aunque los niveles de urea y creatinina se encuentren dentro de lo normal, pues podemos encontrar alteraciones en tus riñones que también nos pueden hablar de enfermedad renal. Y nuevamente estos los podríamos ver por alteraciones en el examen general de orina o bien
En algunos casos donde por laboratorio todo está normal, pero al hacer estudios de imagen, por ejemplo un ultrasonido, también podemos ver ciertas alteraciones. Por ejemplo, riñones más pequeños, adelgazamiento de la corteza renal, pérdida de la relación corteza-médula o aumento en la ecogenicidad. Si se presenta edema, sobre todo en la cara, y esto a nivel de los párpados, y como que tiende a ser por la mañana. Nuevamente, si hay cifras de presión arterial por arriba de 120/80, o notas cualquier cambio en lo que es las características macroscópicas de la orina, importante acudir de inmediato a revisión. Siempre es mejor hacer detecciones en etapas tempranas, ya que podemos dar un tratamiento muy a tiempo y el pronóstico es mejor. Podemos retrasar la progresión del daño o incluso detenerlo.